Sant Joan de Déu Valencia atiende anualmente a una media de 400 personas sin hogar al año. Del total de personas atendidas en 2020, el 70% abandonaron la calle y salieron de los recursos de atención con solución económica y vivienda. Y esto también lo hemos conseguido desde una vertiente integral, desde el arte como pedagogía transformadora. Para que el arte y la cultura sean una herramienta de agitación cultural, pero también de inclusión y de participación. Desde nuestra voluntad de que la cultura sea una vía abierta y un camino posible para todas y todos, trabajamos en esa dirección. El arte ha demostrado una consistente utilidad durante los últimos años, apoyando a las personas atendidas en la gestión de las emociones y en el desarrollo de habilidades interpersonales. Toda obra de arte que luego admiraremos en la exposición es la expresión de la vida de las personas que desde la confianza decidisteis que estar en un taller con Felicia y con Lidia os iba a abrir un mundo personal desde la interiorización y las experiencias vitales. Apostamos por el arte como herramienta de inclusión porque cada ser humano es la expresión de muchas oportunidades consigo mismo y consigo misma. Crec fermament, sense cap dubte, la capacitat transformadora, l'acció transformadora que poden tindre els processos creatius en les persones, en totes les persones, perquè ens possibiliten altres maneres de pensar-nos, de relacionar-nos, de sentir-nos, altres maneres de mirar al món. Ens permet també trencar estereotips, trencar prejuís, trencar amb moltíssimes etiquetes. No me juzgues, conóceme, per a donar poder a qui pot sentir-se moltes vegades, massa vegades, invisible, incapaç, impotent o també en situació de desesperança. Perquè totes aquestes persones se puguen retrobar en elles mateixes, puguen reconnectar amb la seva capacitat de fer coses i puguem ajudar-les a recomençar amb aquests projectes de vida que s'han trencat en un moment donat i que hem d'estar tota la societat recolzant per a que puguen ser reconstruïts. Visibilitzant i fent protagonistes a les persones més importants per a nosaltres, com són les persones que estan en situació de carrer, d'una manera tan bonica, tan innovadora, que han fet que la inclusió prenga forma d'art, que no fa falta que conèixer idiomes, no fa falta conèixer cultures. Jo penso que a través de l'art s'expressa tot i ahir tot el món sabem què és el que vol dir. Que tots som imprescindibles. No poden fer muralles i alçar barreres, sinó tot el contrari. N'hi ha que enderrocar murs i buscar el que els unís, sinó tot allò que ens separa. Participar en la cloenda o la clausura d'un acte tan bonic com este i tan positiu m'ompli de satisfacció per comprovar la bona feina que estan realitzant entitats com Sant Joan de Déu, que sempre estan disposades a col·laborar amb l'administració per a construir un món millor. Es un proceso de trabajo que hay que vivirlo. No miramos tanto el resultado, sino vivir el proceso, sentirlo, dejar hacer. Y sobre todo también estar al lado de, acompañar mientras. Siempre se han generado prácticas muy específicas según las problemáticas o con las personas con las que pudiéramos trabajar. O sea que en realidad trabajamos mucho lo individual y lo de grupo, pensando en ti mismo, pero ¿qué le diría hoy a otro compañero? Y es el valor del trabajo en grupo. Aquí pueden contarnos individualmente su historia, pero conforman una instalación colectiva todos juntos para poder hablar de sí mismos a través del trabajo artístico. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se sentía este usuario. Siente rabia, siente ira. Aquí la prisión, el hogar. Volvimos a casa, felicidad. El hogar es un tema también muy tratado. Aquí el usuario se representa durmiendo en el cajero, donde dormía con su compañera, una compañera que compartía el espacio, la luz aquí en medio, y él es una botella que simboliza su adicción al alcohol. Hacer visible lo invisible, concienciar un poquito a la sociedad, visibilizar la situación de personas sin hogar y poner en valor el trabajo y el esfuerzo de meses de los participantes, o sea que es una gozada estar aquí.